Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy estaremos hablando acerca de un escáner automotriz muy sencillo, bastante económico, barato. Básicamente es un lector de códigos, el Innova 3020 RS, así que ven, te invito a que lo veas conmigo. El escáner OBD2 profesional Innova 3020 RS. El lector de código 3020 RS OBD2 de Innova faculta al mecánico doméstico con su funcionalidad de nivel profesional. Esta herramienta de diagnóstico del vehículo no solo lee y borra códigos de problemas OBD2, sino que también muestra la gravedad del código para que sepas si tu auto necesita una solución inmediata. Funciona en cualquier auto OBD2 extranjero o nacional desde 1996 o posterior. También en camiones ligeros, sub o vehículos híbridos. El dispositivo es genial, pero los datos son mejores. Innova tiene los mejores datos de su clase para ayudarle a encontrar y solucionar el problema. El lector de códigos 3020 RS viene con la aplicación Repair Solution 2, una aplicación única que te proporciona la información que necesitas para mantener tu vehículo en la carretera. Obtenga reparaciones verificadas, busque y compre la pieza exacta necesaria para la reparación. Adquiere el mantenimiento de la agenda, reciba boletines técnicos, recordatorios y mucho más. Conozca sus resultados de comprobación de humo antes de que su estado lo haga. Más que un lector de luces del motor de comprobación de automóviles, el 3020 RS también le permite comprobar el estado de sus emisiones utilizando los LED rojos, amarillos y verdes para predeterminar si podrá pasar su prueba de smog. Si todo está bien, se enciende la luz verde. Si puede que tenga algunos problemas, se enciende la luz amarilla o si necesita hacer reparaciones urgentes, la luz roja. Fácil de usar con su pantalla todo en uno patentada. Con el escáner Innova 3020 RS OBD2 puedes ver más de 20 piezas de información en una sola pantalla y acceder a sus funciones con teclas de acceso rápido dedicadas. Con este escáner podrás encontrar el problema más rápido y evitar pasar mucho tiempo desplazándose por los menús. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.